quiero testificarle lo que el Señor ahora a mí me mostraba. Cuando empezó, nuestra hermana decía pues que el Señor buscaba verdaderos adoradores. Automáticamente bajaron los ángeles. Yo pude ver cómo ese techo se abría y bajaron los ángeles, y con una desesperación empezaron a tomar nuestras manos con una agilidad rápido, y a tomarnos a todos, a juntarnos manos de unos hermanos con otros, a juntarnos, a unirnos. Y bajaron demasiados ángeles, hermanos, que yo sentía un fuego, una calor, aquello que era intenso, tantos ángeles. Y en ese momento el ángel superior que el Señor ha puesto para nosotros en este lugar se paró y me dijo: mira lo que yo te voy a mostrar. Y sacó un libro grande, un libro, y el Señor ya me había mostrado ese libro en una oración, pero yo le dije al Señor anteriormente, yo le dije: Señor, yo te pido que me des una confirmación más de esto. Y yo, en ese momento, cuando estaba aquí, el ángel abrió el libro y me dijo: ¿ves este libro? Y yo le decía que sí, y eran de páginas de oro. El libro era de oro y unas páginas de un blanco perla. Y yo veía un montón de cosas escritas en ese libro. Y miraba muchas cosas y me decía que todas las cosas que estaban escritas en esta hoja eran todas las cosas que han pasado en este año. Y me decía el ángel del Señor: nuestro Señor Jesucristo ha hecho decretos, les ha encomendado misiones, y algunas ni siquiera se han volteado a ver. Entonces me decía que eso significaba algunos renglones que tenían 2, 3 palabras, algunos estaban llenos, algunas estaban a la mitad y algunas tenían 2, 3 letras nada más. Y al final de esa me dijo: pero el propósito de mostrarte este libro, me decía, es porque al finalizar este año, decía, esta página va a quedar atrás, todo esto va a quedar atrás, y de un soplido dice: yo voy a cerrar y voy a abrir una página nueva. Al finalizar este año y al comenzar un año nuevo, dice, automáticamente esta página se extenderá en un blanco perla. Yo lo veía, hermanos, y decía: y a partir de este momento, del primer minuto del año entrante, yo voy a volver a tomar nota, decía el ángel del Señor, de todo. Y me decía que a las 12 de la noche, finalizando el año, de un soplido, él iba a dar vuelta a esa hoja y iba a caer una hoja en blanco, y me mostraba cómo. Y a partir de ese momento iban a empezar nuevos retos, nuevas experiencias, nuevas cosas, nuevas bendiciones, los propósitos de Dios para esta iglesia, porque dice: yo no he terminado con ustedes, yo apenas comienzo. Y me empezó a decir el Señor: este año va a ser un año de reto para esta iglesia, así es, el ángel del Señor. Y yo veía, hermanos, y me decía: ves hacia atrás de mí. Y yo podía ver atrás, hermanos, una iglesia gigante, grande, y veía un montón de iglesias pequeñas, y me decía, y veía a los ángeles desesperados. Y a un lado de la iglesia me mostraba un reloj gigante. Si tú puedes ver, me decía, este reloj ya está contra el tiempo, la venida del Señor está pronto. Y me decía, este reloj ya no mira al contorno como si lo lleva la aguja al contrario.
El tiempo, al contrario, lo que quiere decir que se está acabando el tiempo. Y verdaderamente mi Señor Jesucristo decía: busca verdaderos adoradores, decía. Y yo podía ver aquel montón, hermanos, de iglesias pequeñas, y decía: esta iglesia es una iglesia madre, dice. De esta iglesia, dice, dependen todas estas iglesias, las cuales esta iglesia está dentro de esta iglesia. Es superior, decía. Una cobertura inmensa. Yo veía cómo caía un manto sobre cada una de las iglesias. Y yo veía, hermanos, que los ángeles se movían constantes, desesperados, y mucha gente estaba haciendo, con mucha gente estaban haciendo los ángeles lo mismo que estaban haciendo con nosotros. Todas las iglesias que están siendo bendecidas, que el Señor está haciendo todo lo que está haciendo con nosotros, somos bendecidos, porque también el Señor nos bendice, igual que muchas iglesias, lo que me mostraba. Y yo veía en ese libro, hermanos, que al comenzar de ese libro empezó el ángel y me decía que así iba a empezar. Empezó a poner en letras doradas el nombre de nuestro pastor, y luego seguía el nombre de cada uno de nosotros, y decía que por ahora éramos todos los que estamos, pero decía el Señor: ustedes van por más y por más. Y me repitió 3 veces esa palabra en cuanto lo entendí yo, en cuanto a almas que necesitan, pues. Y vería la desesperación en los ángeles, y entre la multitud de mucha gente que veía gente fuera de este lugar, de esta iglesia, y veía que los ángeles agarraban y unían nuestras manos con gente desconocida, lo cual el Señor, pues, me revelaba que es gente que ahora va a venir a los pies de Él, y nosotros tenemos que salir a buscar esas almas. Nosotros tenemos, porque eso significaba ese reloj, lo que decía el Señor, que tenemos que salir a buscar esas almas, porque el reloj está contra el tiempo y el Señor ya viene. No sabemos la hora ni el día, me decía el ángel, pero la venida de Él está pronto. Y hay mucha gente hambrienta, sedienta, y al mismo tiempo me mostraba un ángel, otro ángel más, donde andaban repartiendo, hermanos, a todas esas iglesias pequeñas unos pergaminos. Y yo podía escuchar, hermanos, yo podía escuchar el ruido cuando ellos los soltaban y caía al suelo, y hacía un sonido como unas campanillas cuando caían. Y veía la multitud de cada congregación, de cada iglesia pequeña que había, anhelando, ansiando que ese pergamino caera, y lo extendían los ángeles, y era una emoción, una felicidad, porque significaba algo especial. Y nosotros estábamos muy atentos, y yo veía el ángel que se reía, y nosotros estábamos, hermanos, nuestra congregación, atentos a que el pergamino caera. Y digo al Señor: para ustedes también tengo. Y yo veía, hermanos, porque me desesperaba, porque yo quería que el de nosotros también cayera. Y finalmente el ángel dejó caer el pergamino, y era una emoción para nosotros. En mi corazón yo sentía, hermano, yo sentía, le daba gracias, yo le daba gracias al Señor por haber puesto los ojos en esa iglesia. Y ese pergamino finalmente cayó, y dijo: estos pergaminos es el significado de un reto que tiene cada una de estas iglesias. Para empezar, dice, los ángeles, dice, a contar que ahí había varios renglones, varias letras, unas letras como algo que yo no lo podía leer, algo que yo veía un montón de letras, pero eran
de estar dentro de los propósitos de Dios. Y yo le doy honra y gloria al Señor por esa visión que me ha dado esta tarde. Somos inmerecedores, pero en su infinita misericordia Él nos da. Su amor es grande para con nosotros. Dios le bendiga. Que he titulado Porque somos hechura suya. Y me voy a basar en Efesios capítulo 2, verso 10, versión Reina Valera del 60, que dice de la manera siguiente: porque somos poema, o sea, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ya en varias ocasiones he tocado puntos sobre la naturaleza y los atributos de nuestro Dios. Y el tema de hoy es parte de ese tema. Tiene que ver con la naturaleza, con los atributos de Dios. Pero este es un tema, entre paréntesis, de suma importancia. Y yo quiero que usted se imagine una línea imaginaria que vamos a usar, esta orilla negra de esta pantalla, como una línea imaginaria. ¿Okay? Vamos a pensar lo que está antes de esta línea imaginaria, dentro de la eternidad en la cual estamos. Vamos a imaginarnos una línea imaginaria. Todo es eternidad, pero en la eternidad vamos a fijarnos en una línea imaginaria para pensar de cosas antes de esta línea y cosas después de esta línea. Antes de la línea, en la eternidad, está Dios. La Biblia nos dice que Dios es, ¿qué? Espíritu. Principalmente, esa es la esencia de Dios. La naturaleza de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Amén. Y como espíritu está en toda la eternidad, está en todo el universo, que no existía el universo, pero llegó el momento en que existió por el poder todopoderoso de nuestro Dios. Pero de esta línea para acá, ahorita en este momento, vamos a pensar en nuestro Dios. Está Dios, está la eternidad y también está la soledad de Dios. Dios está solo. Él habitando la eternidad. Pero porque Dios, hermanos, Dios no tiene principio ni fin de días. Por eso es Dios. Y la Biblia lo enseña. Amén. Sin principio ni fin de días. Y a Dios, en esa soledad, no se le podía llamar Padre. Porque en primer lugar, ¿quién lo iba a llamar Padre? Si no existía nada, o si existía absolutamente nada. No existía nadie. Solamente Dios como Espíritu habitando en la
eternidad. Y en segundo lugar, hermanos, ¿por qué se le habría de llamar Padre si precisamente existía nada? O sea, ¿Padre de qué? De esa línea imaginaria hacia atrás. ¿Padre de qué? ¿Quién le iba a llamar Padre si no existía nadie más? ¿Padre de qué? Si no existía absolutamente nada. Solamente Dios, el Dios omnipresente como espíritu, omnisciente, omnipotente, todos sus atributos, su naturaleza, hermanos, en su soledad. Dios habitaba en la soledad, y Dios en ese estado de soledad, que es muy distinta a la soledad de Él, al pensar a nuestro nivel finito, hermanos, sobre soledad. A nosotros la soledad quizás nos espante, nos horrorice, nos traume, hay otra serie de emociones, pero Dios es otra dimensión. Dios habitaba en la soledad. Dios en ese estado de soledad es un Dios informe, o sea, no tiene forma, es un ser infinito. En este momento estamos pensando de esta línea hacia atrás. Es un Dios informe porque no tiene forma. Es un Dios infinito porque no tiene fin. Es un ser incorpóreo porque no tiene cuerpo. Es un ser que habita en luz inaccesible, que nadie tiene acceso a él. Es infinitamente grande. Y en ese estado en el que estoy describiendo, en ese estado informe, incorpóreo, invisible, inaccesible, la Biblia dice que nadie le vio jamás. Ni ángeles, ni ninguna jerarquía angelical. De tal forma que la Biblia terminantemente dice y afirma que a Dios nadie le vio jamás. Hermanos, es un jamás pasado, un jamás presente, un jamás futuro. Jamás, ni querubines, ni serafines, hermanos. ¿En qué estado de Dios? En ese estado de ser infinito, invisible, incorpóreo, informe, sin forma, inaccesible. ¿Se entiende el punto, hermanos? Así estaba de esta línea hacia atrás. Dios en esa soledad no es que le faltara algo. Dios es completo en sí mismo. Dios es perfecto en sí mismo. Dios está satisfecho consigo mismo. Por un lado. Por otro lado, Dios no se propone crear porque necesite crear o porque alguien lo invita a crear, hermanos, porque no había nadie que lo pudiera invitar a crear, a estimular a crear, hermanos, por cuanto no existe en ese momento, en ese tiempo, nadie que se lo sugiera. Él se propuso, hermanos, salir
de sí mismo. Él se propuso manifestarse. La palabra manifestación, ¿verdad? Quiere decir que cuando se presenta a la vista, cuando se deja ver, cuando se hace visible. Alabado sea el Señor. Así que Él se propuso salir de sí mismo, se propuso crear solo por su beneplácito, hermanos, para su placer, solo por su gracia. Hacer algo, hermanos, Él que habita la eternidad, pensando en nosotros los seres humanos y cómo íbamos a hacer en relación a Él, cómo le íbamos a responder, hermanos, por gracia decidió empezar a crear, a pesar de saber cómo seríamos en nuestra naturaleza humana. Solo porque a Él le plació, por amor, porque Dios es amor, es parte de su naturaleza. Dios es espíritu, pero la Biblia dice también que Dios es amor. Y en ese propósito de Dios de crear, Dios traza un plan, hermanos, para la eternidad. Él es la fuente de la sabiduría y traza un plan para la eternidad en relación a todas las cosas que Él iba a crear. Y lo primero, porque cuando la Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, es una forma de vivir, hermanos, como humanos. Pero era necesario que Dios saliera de esa invisibilidad. Y lo primero que Él creó, porque ¿qué es lo primero que Dios creó? Estando en esa soledad, no existiendo nadie ni nada más, en la eternidad, Él como Dios Espíritu, llenándolo todo, pero sin forma, sin cuerpo, sin poder ser visto. ¿Qué es lo primero que Él creó? Que fue el principio del principio. Cuando en Génesis 1:1 leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese es otro principio, después de un principio que hubo antes. Y ese principio lo ubicamos precisamente en esta línea imaginaria, allá, en ese punto de la eternidad. Vino siendo el principio del principio. Porque el principio, hermanos, tuvo principio. Todo tiene un principio, ¿eh? Pues el principio tuvo principio. Un principio aquí tuvo su principio por alguien que es antes del principio. ¿Quién le dio principio al principio? Pues el que es antes del principio. El único que es antes del principio es Dios. ¿Estamos? Dios en ese estado de soledad,
es solamente Dios. No es Padre. En este tiempo de la eternidad, Dios solamente es Dios. Dios no es Padre. Porque ¿Padre de qué? Si no había nada, si no existía nadie más ni nada más. Pero lo primero que Dios crea, hermanos, antes de ángeles, antes de arcángeles, antes de serafines y antes de querubines, antes de la creación celestial y antes, con mayor razón, de la creación terrenal, antes que nada, lo primero que Dios crea aquí en este punto del principio es un cuerpo de Él. Un cuerpo, su cuerpo. A una dimensión, hermanos, de que los ángeles pudieran comprenderlo, pudieran entender esa manifestación. A una dimensión para que posteriormente los seres humanos también a nuestra dimensión humana, a la dimensión angelical de ellos, tomó una forma, un cuerpo. Aleluya. ¿Por qué tomó un cuerpo, hermanos? Pues porque Dios es un ser incorpóreo, no tiene cuerpo. Amén. Estoy hablando del Dios Espíritu. Y como ser incorpóreo, entonces no tiene cuerpo, no tiene forma, es invisible, nadie le puede ver, ni le verá jamás de esa manera, porque Él está en la eternidad y en el infinito. Entonces, en base a esto, lo primero que Él hace es crear un resplandor de su gloria, crear una imagen misma de su sustancia. Y no estoy hablando nada que la Biblia no tenga escrito al respecto. Crear la imagen misma de su sustancia. Lo primero que Él hace, que Él crea, es una forma de Él aquí. Aquí es el principio del principio. Aquí principia un cronos, un tiempo. Aquí principian kairos de Dios, tiempos especiales de Dios, el que Él va a tratar de manera especial con los seres celestiales y posteriormente con la humanidad. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, cuando Él crea una forma de Él, y insisto, la Biblia dice que es la imagen misma de su sustancia. La palabra sustancia tiene que ver con su naturaleza. No es la imagen de alguien más. Es la imagen misma de su naturaleza, de su sustancia. Él crea una forma de Él. Por eso en Isaías 43:10 dice: antes
antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios. Él crea una forma de sí mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que la única forma de Dios, la única imagen de Dios se llama Cristo. Y lo voy a demostrar. La única imagen de Dios es Cristo. El único cuerpo de Dios es Cristo. O sea, Cristo es Dios divinamente hablando. Es el mismo Espíritu, invisible, inaccesible, pero ahora hay un cuerpo que Él ha creado. Hermano, lo que tiene principio ahí es el cuerpo, la forma, la imagen de Dios, la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza. La Biblia dice, hermanos, de que es la imagen misma de su sustancia, no dice de otro Dios. Amén. Dios no, la Biblia no dice que Dios creó otra deidad, otro Dios. La Biblia dice que creó una imagen de Él mismo. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. ¿Estamos? Gloria al Señor. La forma de Dios, hermanos, y la deidad es la misma. Dios no creó otro Dios, otra deidad. Por eso dice en San Juan capítulo 1, versos 1 y 2: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. La imagen era de la misma naturaleza, por eso era con Dios. Y el Verbo, la imagen, era Dios. Este era en el principio con Dios. Dios está hablando, hermanos, de un principio. El Verbo era con Dios. Este Dios incorpóreo ahora se está manifestando o dejando ver en un cuerpo que en la Biblia, hermanos, en ese principio le llama Cristo. Porque tiene un principio el cuerpo. Amén. Miren, hermanos, siempre en el mundo evangélico la palabra verbo, que leemos en español, se menciona que proviene del griego logos. Y la única explicación que se ha manejado en el mundo evangélico es que significa palabra. En el principio era la palabra, pero eso no es todo lo que revela la palabra griega logos. Cuando uno va a traducir, tiene uno que escoger lo que armonice con el contexto, todo el tema del que se está hablando. Entonces, yo voy a sustituir
hermanos, el significado en el idioma griego, traducido al español, que armoniza, hermanos, con el tema en este verso primero de San Juan. Y fíjese la diferencia, el sentido que ahora tiene. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la expresión divina, porque esta creación de su imagen es una expresión divina. En el principio era la expresión divina, esto es Cristo. ¿Dónde aparece Cristo? A Cristo muchos lo miran en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Cristo aparece aquí. Pero ¿entiende de qué manera? Y el verbo, continúo con el verso primero de Juan, y el verbo, o sea, la expresión divina, esto es Cristo, era con Dios. Y el verbo, o sea, la expresión divina, esto es Cristo, era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, el mismo que es en el principio, hermanos, en este principio es el mismo que era antes del principio. Pero ahora, manifestado, expresado, ahora, hermanos, siendo el mismo que es antes del principio, pero ahora con un cuerpo, con una forma que antes no tenía, que antes no había creado de sí mismo. ¿Entendemos el punto, hermanos? Esto tiene que ver con revelación. Se necesita revelación, aún para lo que está escrito, hermanos. Se necesita revelación. Sin lugar a dudas, si alguien de ustedes no capta lo que estoy enseñando, le aconsejo que compre el CD y ore al Señor para que le pida revelación, porque este es un tema de suma importancia. Porque si no, hermanos, si no entendemos estos conceptos que estoy enseñando, es cuando se forman doctrinas. Y de hecho las hay, existen, por lo mismo, se forman doctrinas que no son bíblicas, hermanos. Y por eso es que algunos creen en dos. Creer en dos es un dualteísmo. Creer en dos dioses. Otros, hermanos, eso es creer en dos deidades, en dos dioses. Otros creen en tres. A eso se le llama triteísmo. Triteísmo quiere decir creer en tres dioses o en tres deidades. Y lo único que hizo el Señor, siendo informe, incorpóreo, invisible, fue crear un cuerpo, crear una imagen, hacerse visible. No crear otro Dios, un segundo Dios o un tercer Dios. ¿Se imagina, hermano, qué triste sería hablar de Dios y no saber en realidad quién es Dios? Si me pongo a preguntar uno por uno, hermana, para usted, ¿quién es Dios? Explíqueme a Dios. Y hermano por hermano, ni quiero imaginarme las respuestas. Dios es uno. La Biblia lo dice en varias partes, y uno es su nombre. Amén.
Y el punto no es ahora hablar de la unicidad de Dios, pero era importante sentar este fundamento en lo que estoy explicando. El punto es, hermanos, que lo primero que crea Dios es su forma, su imagen, su cuerpo, que es Cristo. Así que Cristo como cuerpo, como forma, como imagen, como resplandor de la gloria de Dios. Hermanos, así está en esa posición Cristo. Gloria al Señor. Es lo primero que es creado. En el principio del principio. Por alguien que no tiene principio, que es antes del principio. Ahí es creado, hermanos, el principio de la creación. ¿Okay? Y ahí Dios traza un plan para la eternidad. Y ahí es donde nosotros entramos. Nosotros, hermanos, tenemos un papel dentro de los planes del Señor, que es el más importante de todos. En este plan eterno de Dios, hermanos, hay cosas muy interesantes en que razonar. Voy a tomar dos aspectos del versículo base y otra vez voy a volver a Efesios capítulo 2 y verso 10, donde dice: porque somos hechura suya. ¿Puede repetir ese conmigo? Porque somos hechura suya. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros aquí en esta escritura en español, o si la leyéramos en inglés, hay algo que no podemos captar a menos que el Espíritu Santo nos lo revele. Cuando dice porque somos hechura suya, el término hechura lo pudiéramos confundir como algo genérico, o sea, como si se estuviera hablando de todo lo que Dios ha hecho. Pero no es así, hermanos. Cuando nosotros vamos al original griego, la palabra hechura está siendo tomada de la palabra griega poema, de donde pasó al español como poema. Poema es una palabra griega castellanizada a la palabra poema, que es poema en griego. Y esa palabra poema o poema está solamente 2 veces, hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Y una de ellas es precisamente aquí en Efesios 2:10. Porque somos poema suya. Porque somos hechura suya. La otra escritura que revela esta palabra está en Romanos 1:20, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, cuando había alguien que podía ver esa creación. Ahí es otro punto de la eternidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de las cosas poema, de modo que no tienen excusa. Si allá en Efesios 2:10 no detectamos la palabra poema, menos aquí en Romanos 1:20. O sea, que si leyéramos de esta forma, que lo voy a hacer, no alteraríamos el texto al decir: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y
divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de el poema, de modo que no tienen excusa. Para el que todavía no captó, voy a dar esta explicación. ¿A qué se le está llamando aquí el poema de Dios? La palabra hechura en griego es poema, que castellanizada es poema. ¿A qué se le está llamando aquí el poema de Dios? Pues a todas las cosas creadas, los árboles, las aves, las montañas, todas las cosas creadas. ¿Qué es un poema? En mis palabras, yo lo voy a explicar, ni me quise tomar el tiempo en ver un diccionario. En mis palabras, un poema es la máxima expresión de mi corazón, la máxima expresión de mis sentimientos más profundos, más puros, hermanos. Yo lo sé porque así ha sido cuando le he escrito poemas a mi amada esposa. Es más, un día que hice una celebración especial, ella, aquí delante de todos ustedes, le leí un poema que salió de lo máximo de mí, de acá, de lo más profundo de mi corazón. ¿Cuántas hermanas tienen esposos que les componen poemas? Mejor ni le damos por ahí, ¿verdad? Ay, hermano, quisiera que de perdida me tomara la mano. Uy, hermano, quisiera que de allá de perdida de una vez al mes me diera un beso, un abrazo. Pero mejor no nos vamos por ahí. A mi Señor también le he escrito poemas, hermanos. Un poema es la máxima expresión de amor. O sea, que las cosas creadas de parte de nuestro Dios es la expresión grande, máxima, especial, profunda de Dios, hermanos. Pero a través de las páginas de la Biblia, nosotros sabemos, toda la creación es el poema de Dios, la máxima expresión de Dios, de amor hacia nosotros, hacia sus ángeles, hacia nosotros, los seres humanos. Hermanos, ¿verdad? Todo esto es lo que para nosotros, es nuestro hogar que el Señor nos creó, hermanos. Aleluya. Pero pensando en lo que la palabra de Dios enseña, la Biblia dice que hay un cantar de los cantares. Amén. ¿Por qué cantar de los cantares? Porque es lo máximo, lo más hermoso, lo más sublime, lo más sobresaliente de los cantos. El cantar de los cantares. Hay un libro así en la Biblia, ¿amén? El cantar de los cantares. Quiere decir que ese cantar está por sobre todos los demás cantares, de lo máximo, lo más sublime. El cantar de los cantares. Así como la Biblia habla del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a ser reyes, según Apocalipsis 1:6. Pero Él es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Es el Santo de los santos. Amén.
Gloria a Dios. Es el Dios de los dioses. Amén. Así que aquí en Romanos 1:20, en términos genéricos, todo lo creado expresa la grandeza de Dios y la grandeza de todo lo que Él ha hecho, que nadie en el universo puede hacer ni podrá hacer, hermanos. Aunque sabemos que Dios sigue siendo infinitamente más grande que todo lo creado, y su creación da testimonio de esto. Por eso en el Salmo 19, verso 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alabado sea Dios. Así que toda la creación es un poema de Dios. Es hechura de Dios, es el poema de Dios. Pero el poema del poema, la máxima expresión de su amor, de entre todo lo creado, hay algo de máximo interés y valor para nuestro Dios, que es el poema del poema. Y es lo que Pablo está citando a los Efesios, hermanos. Y vuelvo a Efesios 2:10. Dice ahí: porque somos poema suyo. ¿Puedes repetir eso conmigo? Porque somos poema suyo. Ofrenda de aplausos al Señor. Que en medio de todo lo creado, el mundo y todas las galaxias, hermanos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos el poema del poema. Alabado sea Dios. Somos el poema del poema. Lo máximo para Dios, lo más sublime para Dios, hermanos, de todo lo que Él ha creado. Hermanos, bendito sea el Señor. ¿Por qué venimos a ser los hijos y las hijas de Dios el poema del poema? Note que no son ni los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, no son las galaxias lo que es el poema del poema, lo que es más sublime para Dios de todo lo creado. Somos los redimidos con su sangre preciosa. Alabado sea Dios. En ese principio del que ya expliqué, Efesios 2:10, somos hechura, somos poemas. La palabra griega poema se origina de poieo, que tiene que ver con hacer, con crear, con producir, con celebrar, con convertir, con redimir, con efectuar una purificación, con lavar, que fue parte de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Desde aquí está todo ese concepto. El otro punto de sumo interés, que es a lo que voy a precisamente entrar, aquí en Efesios 2:10, vuelvo a Efesios 2:10, ya vimos porque somos hechura suya, somos poema suyo, el poema de poemas. Fíjese, aquí entra la otra parte de la revelación. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí mantén
esa parte. Note la expresión creados en. ¿Todos pueden decir conmigo en? En. Una vez más, en. La tercera vez, en Cristo Jesús. Note que no dice creados por Cristo Jesús. Todo lo demás fue creado por Cristo. No estoy hablando nada que la Biblia no enseña. ¿Dice o no dice la Biblia? Todo lo demás creado fue creado por Cristo. Pero el poema de poemas, que es la iglesia, hermanos, más que ser creada por Cristo, fue creada en Cristo. El día que el Señor creó su forma, su imagen, hermanos, ahí en ese punto de la eternidad ya estábamos en el corazón de Dios. Ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. La iglesia fue creada en Cristo. Hermanos, esto es algo tremendo, digno de valorarse. Es muy interesante cómo la Nueva Traducción Viviente traduce Colosenses 1, 15 y 16. Fíjense cómo dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Aleluya. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y eso tuvo principio ahí. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. ¿Ustedes creen que aquí se le está dando honra y gloria a Satanás, que el Señor lo reprenda? No, Él copió ese gobierno, esa jerarquía. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque originalmente nuestro Dios no creó diablo ni diablos, ni demonios. Fíjense cómo dice en la versión Reina Valera de 1602, Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea que toda la creación celestial o terrenal fue creada por Él, por Cristo. Pero en el caso de la iglesia, mis amados hermanos, más que haber sido creados por Cristo, fuimos creados en Cristo. Efesios 2:10, porque somos poema suyo, hechura suya, creados en. ¿Verdad que no dice por ahí? En. Fuimos creados en Cristo Jesús. Enfatizo. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Para todo lo que hacemos cada uno de nosotros, todos los días.
hablamos, y todo lo que pensamos, y todo lo que hacemos, cada día de nuestra vida desde que nos convertimos a Él. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Piensen muy bien ese amén. O sea, así como yo he vivido 41 años, esas fueron las buenas obras que Dios preparó de antemano para mí. Las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas. Entonces, cuando Dios se creó a sí mismo en cuanto a la imagen misma de su sustancia, en cuanto a su cuerpo espiritual, en cuanto al resplandor mismo de su gloria, en cuanto al Cristo, a esa forma, cuerpo, imagen, que se le llama Cristo. Porque fíjese en qué punto de la eternidad lo primero que Dios crea es su imagen. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, lo primero creado por el Dios invisible, hermanos. ¿Ah? ¿Se fija? Él, Cristo, es la imagen. No dice que es otra deidad, otro Dios. Es la imagen del Dios invisible, lo primero creado por el Dios invisible. Se hace referencia a esa imagen como Cristo, hermanos. ¿Amén? Gloria al Señor. En ese mismo momento, hermanos, Dios nos tomó en cuenta en un plan que Él iba a diseñar para la eternidad. Y nosotros fuimos creados en Cristo. Entonces, por Cristo, esa imagen, ¿cuándo existe por primera vez? Aquí. Entonces, nosotros estábamos en Cristo desde entonces, hermanos. Ya estábamos en Cristo antes de la creación del mundo, antes de la creación del universo y de los ángeles, hermanos. Desde entonces Dios tuvo en su corazón un plan para la eternidad, donde ahí desde entonces aparecimos en Cristo, en su corazón, en sus planes. La respuesta es que sí. Exactamente, eso es lo que pasó. Porque fíjese cómo dice Efesios capítulo 1, versos 3 al 10. Voy a estar mencionando indistintamente versos de ahí. El plan de Dios relacionado con la eternidad y con nuestro futuro, hermanos. Ahí está revelado. Fíjese, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empieza a ser Padre creando. Lo primero que creó es su forma, su cuerpo, su imagen misma de su sustancia. Ahí es cuando empieza a ser Padre. Acá nada más era Dios. De aquí en adelante es Dios y Padre. Dice que fíjese bien ahí, bendijo. Note que no dice el cual nos bendice, cosa que es cierto, ¿verdad?
¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor en este momento? Amén. Pero ahí, hablando de este punto en la eternidad, no dice el cual nos bendice, dice el cual nos bendijo. No dice el cual nos bendice o el cual nos bendecirá, sino el cual nos bendijo en tiempo pasado, antes de que ni siquiera existiéramos sobre la faz de la tierra. Ese pasado, cuando no existían ni ángeles ni el universo, hermanos, remontado al principio de principios. ¿Será usted importante para Él? Para que se siente solo, que Dios no lo quiere, que Dios no lo escucha, que Dios no lo ama. ¿Entiende lo importante que es usted para Dios? Aleluya. ¿Cuándo, en dónde y con qué nos bendijo? Dice ahí la Biblia, con toda bendición espiritual. ¿En dónde nos bendijo? En los lugares celestiales en Cristo. Ya estaba declarada la bendición. Así que nosotros, hermanos, ya fuimos bendecidos. Ya quedó el decreto de la bendición para nosotros de parte de aquel que no puede anular un decreto, porque es dado por Dios en los lugares celestiales en Cristo, y fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. El Señor en ese punto de la eternidad no dijo a el hermano Alexis, nada más lo voy a bendecir hasta ciertas bendiciones, el hermano Rick, otras hasta este grado, al hermano Manuel Lugo, a mi hijo Lugo, hasta aquí nomás lo voy a bendecir. Toda bendición espiritual. Él quiere bendecirnos, ya lo declaró. Tiene toda bendición espiritual. La tiene para ti, para mí. Un Dios ilimitado como Él, infinito como Él, y decretar que tiene toda bendición espiritual. Pero si no creemos ni en el regalo de hablar en lenguas, en el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, menos vamos a creer en los dones del Espíritu Santo, en esos otros regalos, y menos alguien va a creer que aquí hubo ángeles y un ángel con un libro. Dios no se limita, no tiene la mano cerrada contra nosotros. Nosotros somos los que nos limitamos, o nos limitamos a Él, le atamos la mano a Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nosotros en Cristo fuimos elegidos. Desde entonces tuvimos ese privilegio para alabanza
esperanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que ya ha sido revelado según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tremendo privilegio, mi hermano y mi hermana. ¿Cómo no servir al Señor? Con gratitud, con lealtad, con fidelidad, con agradecimiento. Aleluya. Así que nosotros, hermanos, al servir al Señor ahora, no es un accidente. No somos producto de una casualidad, hermano, aunque algunos no lo puedan o no lo quieran creer. Porque cuando alguien dice, ¿quién soy yo? No es posible que Dios se haya fijado en mí si yo soy nadie. Hay hermanos que dicen, yo soy el último de los hermanos. Aquí aplica la visión de los que están sentados debajo de la mesa comiendo migajas. La visión que Dios le dio a la vidente Tania. Les pasamos cultos atrás, donde no todos estuvieron, lamentablemente. Habló el Señor de los sentados debajo de la mesa del rey, comiendo migajas, cuando deberían de estar sentados a la mesa del rey. ¿Por qué no escogió gente política, millonaria, científica? Por un lado, a ellos también los eligió, hermanos. El problema es que ellos no lo eligen a él, ¿verdad? Pero la mayoría de esos elegidos somos, como dice Pablo a los corintios, mirad, hermanos, vuestra vocación, refiriéndose a nosotros también, que no sois muchos sabios, ni muchos ricos, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabado sea el Señor. Bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo está eso? Entonces aquí se habla del misterioso plan eterno de Dios. Dios traza un plan que es un misterio, es un secreto sagrado, pero que Pablo nos está hablando de él por revelación. Y yo quiero entender esa revelación. Y en Efesios 1:4 dice, según nos escogió o eligió. Fíjese que no dice por él, sino en él. Fuimos elegidos en Cristo. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Si hay alguien que no lo cree, yo lo creo. Si alguien no cree en este privilegio de la elección, yo sí lo creo. Así que yo fui creado en Cristo y vine a formar parte de su plan eterno, y vine a ser la parte más importante de su creación, el poema del poema. Y dice para qué nos eligió, hermanos. Y dice para qué nos eligió, ¿verdad? Ahí en el verso 4, para que fuéramos chismosos, murmuradores,
para que fuéramos sentidos, para que nos enfermáramos fácilmente del corazón, para abrirle la puerta al diablo, para que maneje y controle nuestros pensamientos y sentimientos y nuestras emociones y acciones, para que a hermanas que tienen poco tiempo de bautizadas les andemos platicando las faltas, los errores, los pecados de hermanos que están en esta iglesia, para que las actualicemos de todo lo malo que Satanás ha logrado hacer en algunas vidas, para hacer la misma labor satánica con las personas que todavía ni se bautizan, para estar hable y hable del pastor y la pastora, de las decisiones que toma, del rumbo por el que lleva la iglesia, de la forma como maneja los casos. Para eso nos eligió. Dice ahí en Efesios 1:4. ¿Ustedes creen que eso es santidad? ¿Eso es vivir sin mancha delante de Dios, hermanos? Cuando es una jurisdicción bíblicamente dada exclusivamente a un pastor, ¿o acaso la Biblia dice obedeced a las ovejas y sujetaos a las ovejas como quienes han de dar cuentas por vuestras almas? No. Pero los que son así, hermanos, de murmuradores, entre otras cosas por la amargura que hay en el área del alma, hermanos, se creen muy apegados a lo escrito y resulta que interesantemente escogen lo que van a obedecer, que está escrito, y lo que no van a obedecer. Eso es llevar a cabo el diseño de Dios, el plan de Dios de ser santos y sin mancha delante de Él. No. Cuando la Biblia dice que nos eligió para ser santos y sin mancha delante de Él, hermanos, me imagino que a los murmuradores, y este año que entra yo creo que vamos a empezar una campaña contra el chisme y la murmuración, 2014. ¿Cómo verá el Señor a los murmuradores? Yo creo que como tigres, hermanos, manchas por todos lados. Cuando la Biblia dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Así que Él nos elige, nos predestina y nos adopta. La fuente de todo esto es el amor. Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado, antes de un destino, o sea, un destino anticipado. O sea que no estamos aquí sirviéndole al Señor por accidente, por casualidad. Hermanos, Dios anticipadamente destinó nuestra vida como parte de un plan eterno y determinó que nosotros viviésemos en este tiempo a principios de este tercer milenio en el que hemos entrado. Usted no escogió los padres que tuvo, no escogió al nacer el país donde usted nació. Todo esto está dentro de un plan de Dios, y en ese plan nosotros fuimos elegidos en Él. Desde antes de la fundación del mundo nos predestinó. Aunque desgraciadamente, hermanos, algunos usan su libre albedrío para portarse, nada que ver con lo que está dentro de los planes de Dios. Una persona dice que tiene libre albedrío, y eso yo lo pongo en interrogante. Libre albedrío. ¿De veras alguien tiene libre albedrío? Lo pongo en interrogante, porque hay muchos libres albedríos controlados por Satanás. No dirigirle la palabra a una hermana, eso es satánico. No amar a una hermana,
querer sentarse junto a una hermana es satánico. Estar maldiciendo, hable y hable mal de una hermana es satánico. Y lo más triste e increíble es que hay quienes justifican esa forma de ser. Pero dice en Efesios 1:5 que Dios nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Nadie lo forzó, nadie le propuso, nadie lo obligó. Esa fue la voluntad de Él. A eso le plació a Él. Eso lo hizo celebrar, hermano amado. Como yo lo alabo por haberme elegido a mí, por ser parte de ese plan eterno. Somos el poema del poema, hermanos. Alabado sea Dios. Efesios 1:6-7, Él nos elige para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, hermanos amados. Cuando Dios se propuso crear, antes de que creara ángeles, serafines, querubines, antes de que creara lo celestial y lo terrenal, cuando lo primero que crea su cuerpo, su forma, su imagen, es decir, Cristo, hermanos, nosotros creados en Cristo, bendecidos en Cristo, elegidos en Cristo, y en el plan de Dios estamos como el poema de poemas para ser la morada eterna de Él. Pero al expresarnos, al venir a esta vida, al venir a este mundo, hermanos, al principio, no que habla Génesis 1:1, ese es otro principio, hubo un problema, hermanos. Y el problema, al llegar al capítulo 3 de Génesis, se le llama pecado. El pecado desvió a Adán y Eva, y a través de los siglos y los milenios pasó lo mismo con nosotros, hermanos. Nos desvió del plan de Dios, nos sacó a nosotros también del plan de Dios. Yo no le servía al Señor en mi adolescencia y mi juventud, el principio de mi juventud. Es más, ni me acordaba de Él, ni pensaba en Él. Y el Señor no la pensó dos veces en que su plan no fuera alterado, hermanos. Entonces, Él viene aquí a la tierra. El mismo Dios se humana, Dios se manifiesta en carne. Dios viene al mundo y nos redime, paga el precio para que fuéramos liberados. A lo que el diablo hizo y sigue haciendo, Dios hace una reversión y nos libera de la esclavitud del pecado. Le pone reversa en nuestra vida a lo que el diablo hizo en nuestra vida, le pone reversa. Deshace lo que Él había logrado en mi vida. Con su preciosa sangre, hermanos, Él paga ese precio, me lava, me vuelve a encauzar dentro de su plan, hermanos, porque su plan no ha de ser alterado en lo que a Él concierne. ¿Ustedes creen, hermanos, que el diablo puede más que Dios? No puede. Y lo que puede hacer es lo que nosotros le permitamos. Pero no podría hacer absolutamente nada en nuestra contra si nosotros no se lo permitiéramos. Así de sencillo. Su plan no ha de ser alterado en lo que Él concierne. Ya si nosotros queremos predestinarnos para ir al infierno por no querer cambiar, eso ya es otra cosa. Pero Él vino a mí y vino a usted para limpiar todos los pecados de su pasado, hermano, perdonarlo, encauzarlo para que su plan no se alterara y siguiéramos siendo
lo que una vez concibió aquí en su corazón, siguiéramos siendo el poema del poema, lo máximo de su creación, y prepararnos para la eternidad junto a Él, hermanos, para ser testigos de cosas gloriosas. Aleluya. Aleluya. Por otro lado, hermanos, para terminar, como parte de este plan eterno, yo no sé si usted, hermano, hermana, pueda captar el privilegio de una criatura, de un ser creado. Es una bendición el ser creados por Dios, ¿no? Todo lo que Dios ha creado es una bendición. Pero en nuestro caso, una cosa es ser creados y otra cosa es ser engendrados. Las cosas creadas expresan lo grandioso de Dios, pero las engendradas expresan la genética de Dios. Y nosotros fuimos engendrados para expresar la genética de Dios. Hermanos, tenemos la genética de Dios. Hay una diferencia grande entre los ángeles y nosotros. Los ángeles fueron creados. Nosotros hemos sido engendrados, hermanos. San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, aquí entramos, a los que creen en su nombre, aquí seguimos encajando, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser poema de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados, tenemos la genética de Dios. Por eso las virtudes espirituales, el potencial espiritual dentro de nosotros, que nada más hay que dejarlo emerger, salir. Solamente así podemos entender lo que le fue revelado al apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, de la genética de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entre más me hago hacia el mundo, hacia la concupiscencia, hacia las cosas del mundo, más empiezo a perder la genética de Dios. ¿Entiende el punto? La pregunta es si reflejamos la genética de Dios. ¿Se puede usted imaginar al Señor sentado en su trono, siendo un chismoso, hablando mal de tal ángel y de tal querubín, y murmurando de los serafines y de los arcángeles, o murmurando de nosotros ahí sentado en su trono? ¿A eso se dedicará el Señor? No.
eso sucede en la genética de Satanás, en la naturaleza de Satanás. Por eso, fíjese bien como dice en San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versos 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios, que fue engendrado, que tiene la genética de Dios. Dios vive pecando. Vive con malos sentimientos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, donde va la genética de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que tienen la genética de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no tiene la genética de Dios. ¿Qué parte de el no alguien no entiende? Puedes hacer muchas cosas en la iglesia, todo lo que tú quieras. Me puedes presentar una lista con un Salmo 119, pero mientras esté la genética de Satanás en tu vida, no eres de Dios. Aleluya. Cómo amo la palabra. He tenido que ir recortando porque es difícil que aguanten. En un partido de fútbol en un estadio, ¿cuánto dura? 2 horas, ¿cuánto? 90 minutos. 2 horas. Y está sentado, pase lo que pase, y no se mueve para nada ni parpadea. En la televisión puede durar horas, no hay problema, pero si me paso de cierta hora, aleluya. Hermanos, ha habido reyes en el mundo que algunos de sus hijos han sido una vergüenza. Reyes de Inglaterra y de otras partes. En la administración del presidente Bush, el hijo, una hija de él fue una vergüenza. Los vicios en que andaba. Hay profesionistas, hay médicos, abogados, ingenieros, científicos, cuyos hijos son una vergüenza, hijas que andan en la prostitución, alcohólicos otros, drogadictos otros o otras, y así. Hay hombres honorables, decentes, íntegros, distinguidos, pero los hijos, hermanos, son una vergüenza, algunos de ellos. Está un Dios en el universo que tiene unos hijos aquí en la tierra, que somos parte de su iglesia, de su cuerpo, hermanos, que algunos son una vergüenza. Cuando Él quiere que seamos el poema del poema, lo máximo. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo está el asunto de alguien viviendo de tristeza en tristeza, de amargura en amargura?
de enfermedad del corazón a más enfermedad del corazón, de depresión en depresión, de murmuración en murmuración. ¿Cómo está eso? Pero Dios bendiga, hermanos, a los que viven un cristianismo serio, digno, reflejando la genética de Dios. Dios bendiga. Aleluya. Dios bendiga a todos los que aman al Señor con amor inalterable, con amor sincero, a los que son agradecidos, a los que son leales, fieles al Señor, que desde ese punto de la eternidad ya nos amaba, ya estaba planeando que fuéramos lo máximo para Él. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, todos los que viven ese cristianismo serio, que son fieles al Señor. Sigan disfrutando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y lo que les espera.